Shalom, Shalom, shalom. bienvenidos al estudio de Yeshua. El día domingo, cuando se pone el sol, es el día que hemos destinado para estudiar sobre Yeshua. La idea es conversar sobre este tema, ir acercándonos lo más posible a la verdad de Yeshua con la información que hoy día está disponible, principalmente desde la Kabbalah, pero también desde la historia, y lo más objetivo posible, siguiendo este principio de que donde no hay verdad, no está Yeshua. Eso es lo que nos mueve, acercarnos a su verdad. Entonces, estábamos viendo la semana pasada que hay una diferencia entre el Yeshua hebreo y el Yeshua que hemos conocido a través de la cristiandad, del cristianismo. Y que es muy importante tomar conciencia que siendo el mismo personaje, el Jesús que está representado o enseñado en la tradición grecorromana es muy diferente al Yeshua que vivió en Israel el primer siglo. A modo de recuerdo de lo que vimos la clase pasada, dijimos que Yeshua fue un rabino hebreo del pueblo de Israel, judío, que enseñó una forma de vivir la Torá diferente a la que estaban enseñando en su tiempo, y que vimos que eso era muy común y muy aceptado porque en ese tiempo del judaísmo del primer siglo había muchas facciones y que él tenía una forma muy similar a la de los esenios en el sentido de vivir y enseñar la Torá de una manera muy pura, lo más cercano a como Moshe la había enseñado, sin tantas ordenanzas humanas. ¿Cómo entonces desde este Yeshua hebreo, rabino de la Torá, se pasó a un Jesús Dios? ¿Cómo pasamos de un Yeshua de tradición judía, de la Torá, a un Dios que funda una religión? ¿Cómo se produjo eso? ¿Qué es lo que permitió este paso? ¿Cómo la enseñanza de los primeros Notzrim, nazarenos, totalmente hebrea, terminó siendo una enseñanza totalmente romana? Entonces, la idea de estos encuentros es ir acercándonos a ese proceso para, sin ningún juicio de valor, solamente ir viendo cómo se produjo este cambio, esta transición, y eso nos va a permitir volver a entender al Yeshua, qué cosa es de la tradición hebrea y qué no es de la tradición hebrea. Entonces, ¿qué permitió este paso? La respuesta la podemos encontrar en una piedra angular, que es la forma de pensar el mundo en la lógica hebrea y en la lógica romana. Hay algo que es totalmente diferente. El hebreo concibe el mundo desde la perspectiva del monoteísmo. Es decir, existe
un solo ser divino que es único. Este tema es central. Para el hebreo, para Israel, existe un solo Dios, un solo Elohim. Es lo que está en la esencia, en el ADN de Israel, que es el Shema. Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Es uno. Y después Yeshua viene a decir que ese uno es único. No dos, no tres en uno. Entonces, en el concepto hebreo, eso no es posible. Eso es inconcebible en la teología hebrea. ¿Qué es la teología que aprendió Yeshua? En la teología o en la forma de entender a la divinidad en Israel, Adonai es uno. Divinizar a una persona o rendirle culto es idolatría para la mentalidad hebrea. Y es una de las transgresiones más graves para Israel. Entonces, en esta lógica hebrea, ideas principales entonces, el creador, el ser divino es uno, y la posibilidad de divinizar a alguien o de rendirle culto a alguien, eso es inconcebible. Entonces, por otro lado, el mundo romano es pagano. Pagano no es una palabra despectiva. Si se ocupa ahora de manera despectiva, eso es un error, pero pagano se refiere a que concibe el mundo desde el politeísmo. Esto significa que acepta la existencia de muchos dioses y que cada uno de estos dioses dirigen aspectos diferentes de la vida. Cada uno tiene su templo y cada uno tiene su culto. Estos dioses, en la mentalidad romana, es muy normal que estos dioses puedan bajar a la tierra, tener relaciones con mujeres para tener hijos divinos, los cuales son considerados dioses, como su padre, el Dios Padre, del Dios con minúscula. Y por otro lado, además de que se acepta la posibilidad de varios dioses, está la posibilidad de que un ser humano puede ser elevado a la categoría de Dios. ¿De qué depende? De si el Senado vota a favor, ¿no? Y así entonces comienza a rendirse culto a una persona como si fuera un dios. Entonces el Senado se reúne, se lleva a votación. Entonces, si estamos todos de acuerdo o hay una mayoría, esta persona ahora es un dios. Interesante el análisis, porque hay un grupo de personas que deciden si este es Dios o no. Pero entonces, en la lógica pagana, romana, esto no tiene ningún problema. Esto es normal. Esto incluso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque mientras más dioses tenemos, estamos más protegidos. Entonces aquí hay un tema central. Por eso el mundo greco-romano, o romano en el contexto donde nace la cristiandad, si no se entiende esto, no se va a poder entender cómo pasamos desde un rabino, hombre, Mashiach, a un Dios.
Eso entonces, pero eso solamente es concebible en la mentalidad romana. Es inconcebible entonces en la mentalidad hebrea. Esta diferencia en la forma de entender en los mundos, estos paradigmas diferentes, quedó muy bien reflejada en la fecha de nacimiento que se le dio a Yeshua. Entonces, hoy día voy a desarrollar un poquito esta idea de la fecha de nacimiento de Yeshua, porque estábamos viendo diferencias entre el Yeshua hebreo y el Yeshua romano. Entonces, habíamos visto 3 ideas la semana pasada. Hoy día, a modo de título general, la diferencia que voy a desarrollar es que el Yeshua hebreo nació en la fiesta hebrea de Sukkot, que es una de las principales fiestas de la Torá, que se celebra en el 7º mes del calendario bíblico. El Jesús greco-romano nació en la fiesta pagana de Saturnalia Brumalia, en honor al sol, que fue instituida por Constantino en el siglo IV. Voy a desarrollar un poquito más esa idea, pero para ver que ya también hay diferencias en la fecha de nacimiento y el sentido que tuvo cambiarle la fecha. Como vimos la semana pasada, cómo se fueron cambiando muchas cosas al pasar de lo hebreo a lo romano, y una de las cosas fue cambiar la fecha. Voy a leer una idea del cabalista Berg, que está en la introducción del Zohar, en el tomo 1. Dice: el cabalista conoce bien el poder de las relaciones interplanetarias y las usa para hacer predicciones. La razón por la cual los cabalistas le dan tanta importancia a los cumpleaños es que la fecha del nacimiento nos da conocimiento de las fuerzas cósmicas que actuaban en el momento del nacimiento. Una vez establecida una matriz astrológica, es posible predecir mucho del futuro de la persona. Entonces, si uno cambia la fecha del nacimiento de Yeshua, la mueve de aquí para acá, vamos a ver que la fecha de nacimiento que está codificada en los textos nazarenos tiene una riqueza cabalística enorme y que te está indicando la misión del Mesías. En cambio, cambiarla a otra fecha de un dios pagano es algo totalmente contrario y se pierde toda esa riqueza. Entonces vamos a entrar un poquitito en este desarrollo. Mencioné en la frase general que Yeshua nació en la fiesta hebrea de Sukkot. Entonces, Sukkot es una fiesta solemne de Jehová, establecida por el mismo Padre en la Torá. Aquí ya hay una idea interesante para que veamos que nacimiento de Yeshua asociado a una fiesta solemne de Jehová. Fiesta además que está en el libro de Vayikra, de Levítico. El día 15 del 7º mes, después de haber recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta solemne de Jehová por 7 días. El concepto fiesta solemne de Jehová, gracias, es un código que significa un tiempo de poder. Cada vez que aparece una fiesta de Jehová, está indicando que ese día o ese tiempo es un tiempo o un día de poder, es decir, días en que la luz
entra al mundo físico de una manera especial. La tradición nazarena del primer siglo, sabedor de esto por supuesto, reconocía el nacimiento de Yeshua en el tiempo de Sukkot. Esto quedó codificado en la Besorá o Evangelio o Buena Nueva, Besorá, de Hillel o Lucas, en el relato de la anunciación de Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista. Entonces, leamos con atención este texto, porque aquí hay tres claves que nos indican la fecha de nacimiento de Yeshua. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zaharía, del grupo de Abiyá, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Elisheba. No tenían hijos porque Elisheba era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Elohim, en el turno de su grupo, se le apareció el ángel del Señor y le dijo: no temas, Zaharía, porque tu petición ha sido escuchada. Elisheba, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Yohanan. Estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Elohim. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Eliyahu, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa. Días después concibió su mujer Elisheba. Al sexto mes fue enviado por Elohim el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una muchacha desposada con un hombre llamado Yosef, de la casa de David. El nombre de la muchacha era Miriam. El ángel le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia delante de Elohim. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Yeshua. Mira, también Elisheba, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril. A ojos de un hebreo, aquí está clarísimo el nacimiento, la fecha del nacimiento de Yeshua. Pero para nosotros está escondida. Ni siquiera hay que hacer mucha cabalá para encontrarla. Es solamente, porque cabalá en el sentido de letras, notaricón, siruf, ¿no? Está puesto, hay que extraerlo, ¿cierto? Pero está puesto en los datos para que tú puedas identificar cuál es el nacimiento, la fecha de nacimiento de Yohanan y de Yeshua. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, eso es lo que también empezar a ver, que los escritos nazarenos tienen estas claves codificadas. A veces uno lee los textos, estos Ketuvim Notzrim, estos escritos nazarenos, y parece como que entrega información intrascendente. ¿No? Son todos claves que uno a veces no las puede ver. Entonces vamos a ver cuáles son estas claves. Entonces hay tres elementos que nos están indicando la fecha de nacimiento de Yohanan y de Yeshua. Primero, Hillel dice que el sacerdote Zaharía, padre de Yohanan, era de la suerte de Abiyá. Ahí está la clave. Segunda clave: Yohanan tendrá el poder de Eliyahu. Segunda clave. Y el ángel Gabriel
visitó a Miriam 6 meses después que Elisheba había concebido. Primero tenemos que conocer a qué se refiere la suerte de Abiyá. Claro, como nosotros, en realidad, no como nazarenos, o yo diría más bien, en realidad, no como nazarenos, más bien de la tradición cristiana, estamos desconectados de lo que se llama el Tanaj, el Antiguo Testamento, y de la historia de Israel. La historia de Israel es nuestra historia espiritual. Pero uno está descolgado de esa historia. A veces uno está incluso descolgado de la misma historia de su país. Imagínate de la historia de Israel, que es nuestra historia espiritual. Bueno, en el libro de Crónicas aparece y se explica que los servidores del templo, los levitas y los cohen, servidores del templo, los que hacían la administración del servicio del templo, estaban divididos en 24 clases sacerdotales. Estas 24 clases derivaban de los hijos de Aarón. Había 2 hijos, Eleazar e Itamar, y la descendencia de ellos configuraron finalmente estos 24 grupos, como las familias, 24 grupos que hacían el servicio anual del templo. Y aquí te dice que Zaharyá pertenece a esa suerte es como el turno o clase de Abiyá. La clase de Abiyá era la octava y le tocaba servir en una fecha específica. Cada uno era muy ordenadito. Entonces cada clase sabía cuándo le tocaba en el año servir. Entonces si tú eras un hebreo y decías, este es de Abiyá, tú sabías cuándo le tocaba a ese clan hacer el servicio del templo. Entonces a este Zaharyá, de la suerte de Abiyá, del octavo turno, le tocaba en una fecha específica. Entonces Zaharyá estaba haciendo su servicio en el templo hasta finales de mayo y principios de junio. De ahí ya se fue para su casa. Tiene que haber llegado a su casa la primera semana de junio. Por lo tanto, Elisheba tiene que haber concebido, porque dice el texto, ¿cierto?, que se fue a su casa y Elisheba concibió. Entendemos que no llegó a su casa y tuvo relaciones al tiro. Significa que en esos días Elisheba concibió. Entonces, una semana después o durante el mes, pero no más que eso. Cuando dice en esos días, es que cerca de ese tiempo, cuando él llega de regreso a su casa después de hacer el turno, en la primera semana de junio nuestro, concibió Elisheba. Entonces, vamos a establecer quincena de junio, más o menos. Entonces, si tú le sumas a eso los 9 meses, los 9 meses de gestación pueden ir entre la semana 38 y 42 como máximo. El noveno mes de gestación. Esto culmina entonces con que Johanán habría nacido alrededor de la tercera semana o última semana de marzo del año 3 antes de la era común. O sea, habría sido concebido en junio del 4 antes de la era común, o sea, menos 4,
y habría nacido en marzo, fines de marzo del año 3 de la era, antes de la era común. Aquí esto es lo importante, porque ¿qué pasa en marzo o en esa época? ¿Cuál es la fiesta que está ahí? Pesaj, exactamente. La fiesta de fines de marzo o principios de abril es Pesaj. El nacimiento de Yohanan tiene que ver con Pesaj. Y aquí esto lo unimos al segundo dato. Durante siglos, el pueblo hebreo, ¿cierto?, ha estado esperando al Mashiach. Y sabían, en la tradición espiritual, que antes que viniera el Mashiach, iba a volver Eliyahu. Entonces, cuando le dice el ángel que Yohanan va a venir con el espíritu de Eliyahu, eso es una profecía mesiánica. Entonces, Yohanan nace en Pesaj. Y además el dato, que Eliyahu iba a venir en Pesaj. O sea, cuando fuera a venir el Mesías, Eliyahu iba a volver en Pesaj, se iba a manifestar en Pesaj. Entonces, aquí se da, en esta profecía del ángel, cuando le dice, este niño que va a nacer, va a caminar con el espíritu de Elías o con el poder de Eliyahu, y nace en Pesaj. Es decir, este es aquel que tiene que venir a preparar el camino del Mashiach. De hecho, en la tradición cabalística nazarena, Yohanan el Inmersor era este que tendría el poder de Eliyahu para preparar el camino de Yeshua, como el mismo Yeshua lo dice, ¿cierto? Dice en un texto que, por si no se han dado cuenta, aquel que iba a venir con el espíritu de Elías era Yohanan el Inmersor. Entonces Yeshua lo reconoce ahí, que ese era aquel que iba a venir con ese espíritu. Bueno, ese que venía con el espíritu de Eliyahu nace justamente en Pesaj, que era el día donde el pueblo de Israel esperaba, y de hecho Pesaj, hasta el día de hoy, se le pone una silla a Eliyahu en el ceder de Pesaj para que él venga en Pesaj y se siente en la mesa de Pesaj, en la cena. Claro, como para la tradición rabínica aún no ha venido el Mesías, tiene que venir Eliyahu. Entonces, Yohanan el Inmersor va a venir de nuevo el espíritu de Elías a preparar el camino del Mashiach. Con el espíritu de Elías, que es el espíritu de preparar el camino. Bueno, en ese tiempo, cuando vino el Mashiach, este fue entonces Yohanan el Inmersor. Y eso está codificado entonces en la fecha, está codificado en la suerte de Abiyá y que el niño iba a venir con ese espíritu. De acuerdo al texto que leímos, Miriam concibió cuando Elisheva estaba en el 6º mes de embarazo. Si concibió quincena de junio o la segunda quincena de junio, si le sumas 6, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? Quincena o segunda quincena de diciembre, concibe Miriam. Interesante, porque coincide con una fiesta hebrea que se llama de Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Esto significa que Yeshua, de quien se va a decir después que es la luz del mundo, es concebido el día de Hanukkah, del milagro de las luces.
Si nos movemos 9 meses hacia adelante, desde esta quincena de diciembre, o segunda quincena de diciembre, nos va a dar la segunda quincena de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿cierto? Entre fines de septiembre, principios de octubre. ¿Qué fiesta está ahí? Sukkot. Entonces, Yeshua, de acuerdo a este código nazareno, habría nacido en la festividad de Sukkot del año -3, o 3 antes de la era cristiana, o era común, perdón. ¿De dónde salió entonces el 25 de diciembre? Eso tenemos que verlo, vamos a verlo un poquito más adelante. Hay otras evidencias interesantes también en este relato, porque dice, había en la misma comarca en la cual había nacido unos pastores que dormían al raso, a la intemperie, y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. El mes de diciembre, en el caso que hubiese nacido en diciembre, no era para nada una época propicia ni para las ovejas, ni para los pastores dormir a la intemperie, porque en la región de Judea, esa parte más bien desértica, los inviernos son muy fuertes, ellos están en pleno invierno ahí, con nieves heladas, lluvias muy heladas, que hace imposible que los pastores y los rebaños estén a la intemperie en ese tiempo. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que era la forma como se movía el ganado y el pastoreo, es imposible que haya sido en el mes de diciembre. No habían ovejas. En ese tiempo no se hacía ese trabajo de cuidar las ovejas a la intemperie. Se hacía más o menos hasta el inicio del otoño, septiembre, octubre. Ya después empezaba a ser muy helado. Por lo tanto, ese dato también es importante porque te va situando el periodo en el cual puede haber ocurrido esto. Otro tema interesante, que hoy día los historiadores están prácticamente todos de acuerdo. Aquí dice el texto, sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Entonces, este tema del censo, ordenado por el César, es muy improbable que haya sido en invierno, porque es un tiempo de mucho frío, sobre todo hacia el sur, la zona de Jerusalén. Y además, dado que el pueblo hebreo, había un grupo que era bastante proclive a las rebeliones, era muy imprudente desde el punto de vista político hacer un censo, movilizar la gente en un tiempo muy inhóspito de un lugar a otro. Entonces, muy improbable, nunca se hacía de hacer un censo en épocas de invierno. ¿Por qué se podría haber movido mucha gente si no era el censo? ¿Qué es lo que puede haber movido a mucha gente? La fiesta. Dice la Torá que 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Jehová tu Elohim. Entonces, habían 3 fiestas o días solemnes que eran Pesaj, Shavuot y Sukkot, en las cuales se hacía peregrinación a Jerusalén. Todo el mundo subía
a Jerusalén. Jerusalén hervía de gente. Esto era un hormiguero, toda la gente iba a Jerusalén. Entonces, si era la época de Sukkot, era muy posible que ellos subieran hacia Jerusalén, y por eso la imposibilidad de encontrar alojamiento, porque todas las posadas estaban muy llenas, y en Sukkot se construían unas cabañitas como nuestras ramadas, con ramas, techos de rama, que se llamaban sukkah. Entonces, más que haber nacido en un pesebre, es en una sukkah. Ahora, es importante recordar que la Biblia no es un libro histórico, sino que es un código que quiere revelar verdades espirituales. Entonces, si este código nos está diciendo que Yeshua nació en Sukkot, la pregunta es, ¿cuál es la verdad cabalística de Sukkot? ¿Por qué el Mashiach viene en Sukkot? Los 7 días de Sukkot son, como dije, días de poder, establecidos por Jehová, en el cual tú tenías que subir a Jerusalén. O sea, días de poder, partamos por ahí. Yeshua nace en un tiempo de poder. Entonces, esto significa que hay un descenso especial de la luz. Hay una verajá, una bendición del mundo espiritual al mundo físico. Dicho de otra manera, es una bajada de luz del cielo a la tierra de manera poderosa. Ahora, cada día de poder tiene su característica específica. El movimiento energético que ocurre en Sukkot va a permitir una cosa bien específica en la conciencia humana. La energía de Sukkot permite el nacimiento de la conciencia Mashiach. O dicho de otra manera, la luz de Sukkot permite que demos a luz al Mashiach. Se relaciona entonces con un gran renacimiento espiritual. Entonces, la fiesta donde más luz específica para dar a luz al Mashiach es la fiesta en la cual nace el Mashiach. La Sukkah, que es donde nace Yeshua, donde nace el Mashiach, es un código también. La palabra Sukkah tiene un valor gemátrico que está relacionado con la unión del cielo con la tierra. Todo está diciendo que Sukkot es el día o el tiempo de poder, porque son 7 días, 7, interesante. Además, 7, no es un día, es 7, ya sabemos lo que es el 7. Ya vimos el Homer, de Gesed a Malhut, por lo tanto hay 7 días de poder que finalmente, cuando esa energía aterriza, se da a luz al Mashiach, que nace en una Sukkah, que Sukkah es un código que te está indicando la unión del cielo con la tierra. Todo eso lo vamos a desarrollar para el 7º mes. Vamos a hacer un bonito trabajo de Sukkot y vamos a desarrollar más este tema más en profundidad. Pero quiero por ahora situar el tema en el sentido que Yeshua su nacimiento está totalmente relacionado
con la Torá y con la verajá de la venida de la luz a la tierra. Pero que se le dé importancia a la fecha de nacimiento en la Kabbalah no significa que la tradición nazarena haya celebrado el cumpleaños de Yeshua como se hace actualmente. No había esa celebración de cumpleaños como hoy día entendemos lo que es la Navidad. La fecha de nacimiento entonces era para tener conciencia de las energías espirituales que estaban actuando y que podían estar indicando la misión de esa persona. Entonces, teniendo estos antecedentes tan contundentes de la Torá y de los Ketuvim, Notzrim, nos preguntamos de nuevo, ¿cómo llegamos al 25 de diciembre? Bueno, vamos a ver que la respuesta siempre va a ser la misma. Vamos a ver que todo lo que se le fue colgando al Jesucristo romano tiene que ver con la tradición del paganismo. Y lo digo no despectivamente, sino con este paradigma politeísta. El 25 de diciembre se conmemoraba el nacimiento de todas las divinidades solares orientales. Dentro de las principales estaba Mitra, que tiene que ver con la religión persa. Sabemos que Constantino, el emperador, tenía mucho cercanía con esta tradición de Mitra. Hay mucho mitraísmo en el cristianismo. Está relacionado esta fecha con las festividades del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Era la fiesta en la cual se conmemoraba las fiestas saturnales en Roma, que representaba el triunfo del sol sobre las tinieblas. ¿Cierto? El solsticio de invierno, y para nosotros en junio, para ellos en diciembre, es como que el sol, ¿cierto?, ya iba a comenzar de nuevo su ascenso. Desde ahí para adelante empezaba el día a hacerse más largo, o sea, el sol volvía entonces a renacer. Era una fiesta que se llama el nacimiento o la natividad del sol invicto. El 25 de diciembre entonces era la natividad del sol invicto. Interesante porque natividad y Navidad se parecen. Estaba asociada entonces, además estaba asociada a otro dios que era Apolo. Pero la idea central aquí era el nacimiento del dios invicto. Lo que ocurrió fue que el Jesús, el dios Jesús romano, pagano, reemplazó al dios solar. Entonces, porque la idea es que el sol derrotaba a las tinieblas. Entonces, este dios Jesús, porque ya se había deificado, ¿cierto? En la tradición hebrea, Yeshua nunca fue Dios, nunca fue un Dios, ¿no? Pero la tradición romana sí pasó a ser un Dios. Entonces, en esa deificación, este Jesús romano deificado, ya él era el sol invicto que triunfaba sobre las tinieblas. Entonces se le coloca en la misma fecha de Mitra y de esta festividad. Entonces, de esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha de nacimiento ya no de Yeshua el Mashiach, sino de Jesucristo.
Entonces, también se relacionaba con esta solemnidad de Saturnalia, que era el dios Saturno. Y aquí es interesante porque en la fiesta de Saturnalia, los romanos decoraban la casa con plantas, como con plantitas y arbolitos, así como nuestro pino navideño. Le ponían luces, velitas, y se hacían regalos entre los familiares y entre los amigos romanos. Y el culto a Saturno, al dios Saturno, lo dirigía un sacerdote que era elegido dentro de un colegio de sacerdotes. Entonces vemos que esas tradiciones paganas se asemejan a la actual Navidad moderna. Y esto es así porque lo que se hizo en el imperio en esa época fue ya a un cristianismo desjudaizado, totalmente sin raíces hebreas, a un Jesús deshebraizado, romanizado, ¿cierto? Entonces se busca unificar estas dos ideas, este cristianismo emergente, con este Jesús ahora no un rabí, sino un Dios, y con el mitraísmo que Constantino valoraba de manera especial. Entonces, la Navidad moderna en realidad tiene un origen que no es cristiano, tiene un origen pagano. No es nazareno hebreo, es más bien pagano romano. Y quiero siempre recordar esta idea: cuando digo pagano no es despectivo, es que tiene relación a los dioses, a un dios. Nuestra Navidad cristiana no tiene que ver con Jehová, no tiene que ver con Yeshua el Mashiach, tiene que ver con el dios Saturno, tiene que ver con Mitra y tiene que ver con el dios Jesús romanizado. Esto es una verdad objetiva. Yo no digo qué cada uno tiene que hacer. Digo, esto es una verdad objetiva. Entonces, la fecha del 25 de diciembre no fue celebrada por los nazarenos nunca. Y aparece ya como en el culto oficial del cristianismo a partir del siglo IV. Me voy a parar aquí para ver si hay alguna pregunta. El pacto renovado está escrito en griego. ¿Hay textos escritos en hebreo? Sí. Los textos originales fueron escritos en hebreo. Pero déjame decir algo antes. Antes que se escriban los textos, hay una tradición oral. Una tradición oral de mucha riqueza. La tradición oral es la que nosotros vamos, ¿cierto?, conversando con respecto a este tema, lo que se decía de Yeshua. Hay que pensar también que en ese tiempo la gente que no sabía leer, que era la mayoría, prácticamente todos, leer ni escribir, desde chiquititos, pero de muy niños, se aprendían la Torá de memoria, tenían una capacidad de memoria, de memorizar textos que nosotros hemos perdido. Entonces ellos iban registrando en sus memorias muy bien lo que es la transmisión oral. Después, cuando pasa un tiempo y las fuentes originales empiezan ya a desaparecer, comienza esta recopilación de empezar a escribir cosas. Los primeros escritos, los primeros borradores, podríamos decir, son en hebreo y en arameo. Pero esos escritos prácticamente desaparecieron todo. Lo que se escribe ya más formalmente
efectivamente es en un griego que se llama koiné, que era como un griego hebraizado. Por eso hay muchos hebraísmos que uno puede encontrar en ese griego. Entonces, claro, lo que hoy día conocemos como el Pacto Renovado o los escritos nazarenos o el Nuevo Testamento formal está escrito en griego, y el texto más antiguo que tú puedes encontrar es del año 200. Antes de eso no hay nada que se pueda encontrar como un texto de lo que hoy día tenemos del Nuevo Testamento. Dado que los primeros discípulos y el movimiento nazareno era hebreo, esos primeros textos borradores eran en hebreo, pero después cuando se expandió pasó a ser en griego. Es como si hoy día fuera en inglés, o sea, como si viniera Yeshua, habla en hebreo, sus discípulos registran toda esa información en hebreo, pero cuando se quiere expandir por el mundo, se ocupa el idioma más usado en ese tiempo, en este caso el griego. Elizabeth dice: ¿cómo celebra Pesaj la Kabbalah nazarena? ¿Solo con pan y vino? Sí. Pan, vino, las especias amargas, las hierbas amargas, el agua con sal. ¿Cuál me falta? El maror. Eso. No lo hacemos con cordero, ni con la bandeja rabínica, ni con huevo. Lo hacemos con esos elementos. La Navidad y toda la figura de Jesús romano tiende a la idolatría. Lo vemos en la forma que adoptan las religiones. ¿Qué propone la Kabbalah como camino? ¿Qué es Yeshua para los cabalistas, independiente del personaje histórico? Para los cabalistas nazarenos, Yeshua es importante el personaje histórico y todo lo demás. Como personaje histórico es el Maestro, el Mashiach, el Redentor, el Salvador, el Moshiach. Pero también está la parte interna, que es nuestro modelo, o sea, es nuestro... Se comparte un aspecto del Mashiach que es la conciencia Mashiach. Entonces, Yeshua es donde nosotros nos estamos mirando permanentemente. En ese sentido es el modelo, es nuestro camino, es lo que nos vamos a convertir. ¿Existe alguna relación con la estrella de Belén? ¿Tiene algún código o significado cabalístico? En realidad todo tiene un significado cabalístico. La estrella, los magos, la Sukkah, la ciudad de Belén, todo. Cuando yo digo que es un código, no significa que no sea histórico. A veces se puede confundir eso. Y que yo diga que no sea histórico no significa que es exactamente, históricamente, científicamente así. Por ejemplo, tú dices, ¿existió la estrella de Belén? Sí. Pero es un código también. ¿Existió Yeshua? Sí. Pero también significa algo más. ¿Existieron los magos? Sí. Pero entonces, lo que está en el relato tiene una base histórica, que lo importante no es si tiene una 100% de verdad histórica, ¿Qué parte sino que es una base histórica en la cual se construye un relato. Hay muchas cosas de cómo se escribía este género que se llama evangelio,
que para nosotros, o la Torá en general, que para nosotros hoy día no es muy concebible. Por ejemplo, hoy día uno quiere una precisión científica histórica. ¿Ah? Eso no, al que escribe la Torá, eso no le interesa. ¿Dónde quedó el arca de Noé? ¿Ah? ¿O qué animales estuvieron dentro desde el punto de vista zoológico? Eso no le interesa. Está hablando de una verdad espiritual. Hay una base histórica, pero no es un libro histórico. Entonces es más bien una serie de relatos codificados a partir de un evento. Y en esta forma de escritura muchas veces pueden haber, o cuando tú exageraciones, que para nosotros podrían ser casi como poco honesto. Claro. ¿Mm? Pero para ellos no. Era una forma de escribir diferente. ¿Por qué el Imperio Romano irrumpe borrando la esencia hebrea? ¿Hay una intención de parte de Constantino de borrar la huella de las comunidades que practicaban el amor al prójimo? No, son paradigmas diferentes. Por eso partía la clase de hoy, porque creo que eso es lo más, o uno de los puntos principales para entender este proceso en el cual del Yeshua hebreo se transforma en el Dios romano. Y eso se permite solamente porque la enseñanza nazarena entra en un mundo pagano. Es tomado por un marco teórico pagano. Y en ese marco teórico, para ellos estaba bien. El tener muchos dioses estaba bien. Bueno, desde el punto de vista, yo como hijo de Israel, entiendo que ese paradigma es equivocado, que Jehová es uno y único. Entonces, yo como hijo de Israel tengo ese paradigma, pero él que no conoce a Jehová, que conoce a los falsos dioses, bueno, él está en su paradigma y está haciendo lo que sus dioses le indican. Entonces, es cierto que hubo antisemitismo y se quemaron todas las cosas hebreas, pero mucho de esto era porque el monoteísmo de Israel era casi violento para el mundo pagano. ¿Cierto? ¿En qué sentido? Si tú tienes 20 dioses, 50 dioses, que le tienes un templo a cada dios y le haces un culto a cada dios, y llega un hebreo y te dice, mira, yo no le tengo ni imagen. ¿Y dónde está tu Dios? Aquí. Muéstramelo. No necesito, porque está dentro de mí. Yo hablo y Él me escucha. Eran dos mundos tan diferentes que no sé si hoy día podemos como entenderlo, pero realmente eran dos mundos diferentes. En ese sentido, el hebreo, el monoteísmo hebreo de Israel era muy violento desde el punto de vista espiritual para estas otras tradiciones. Y era un pueblo peligroso por esto mismo, porque tenía un Dios que no necesitaba nada, no necesitaba culto como los otros dioses, y le escuchaba a este pueblo como mis dioses no me escuchan a mí. Entonces era un pueblo peligroso. Por eso fue esclavizado en Egipto. Y por eso después también fue el movimiento nazareno exterminado. ¿La estrella que guió a los sabios hacia Yeshua tiene que ver con la astrología? Sí, hay una base científica que tiene que ver con la conjunción de algunos planetas que se produjo en esa época. Entonces, en esa época hubo varias manifestaciones
de astros, hubo mucho movimiento de astros, dentro de las cuales hubo conjunciones, que es cuando se acercan astros, y eso genera una luminosidad mayor por esta conjunción. Si estaba todo tan claro con el nacimiento de Juan y Jesús, ¿por qué los cabalistas de la época no reconocieron a Jesús como el Mesías? Bueno, varios lo reconocieron. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Que vimos que hay varios que lo reconocieron. Yo diría que muchos lo reconocieron. La escuela nazarena es una escuela cabalística. Pablo es un gran cabalista. Primero no lo reconoció, después sí, es cierto. Vimos la clase pasada que los que principalmente no lo reconocieron y que tenían mucho poder. Tenían el poder político, el poder económico y dentro del poder político el poder de la persecución por la fuerza. Entonces hay un grupo importante de cabalistas que sí lo reconoció, pero también es cierto que ese grupo importante de cabalistas terminó prácticamente todos muertos. No así con los otros cabalistas que no lo habían reconocido. Ahora, ¿por qué los cabalistas que lo reconocieron fueron muertos y los que no lo reconocieron no? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no se les dio la posibilidad de expandir su movimiento de manera tranquila? Y era porque la propuesta de los nazarenos era demasiado en contra de los intereses políticos que habían en ese momento. ¿Por qué no comen cordero en Pesaj? Porque Yeshua es el cordero, que ya no necesita ser muerto. Si los hebreos solo reconocen a Elohim o Jehová como único Dios, ¿por qué en la escuela nazarena, en las meditaciones, se iguala a Yeshua con Elohim? ¿No pasa algo similar a lo que Constantino hizo con el Cristo romano? Esto independiente de su enseñanza y su ejemplo como Mashiach que se puede seguir. Nunca se iguala a Yeshua con Elohim. Nunca. Eso es idolatría. Yeshua es el Mashiach. Lo que pasa es que para el hebreo nosotros no entendemos el mundo hebreo. Ese es el problema. Nosotros somos romanos, somos greco-romanos, no somos hebreos. Entonces cuando Yeshua dice, el que me ve a mí, ve al Padre, lo que entiende un hebreo es una cosa y lo que entiende un romano es otra cosa. El romano entiende entonces que Él es Dios. Y entiende que es, entonces, o le está quitando el puesto a la divinidad. Esa es una mentalidad romana. Lo que significa, se llama el principio de la agencia. El principio de la agencia es la siguiente. Jehová le pide a Moshe que saque al pueblo de Egipto. Y él es para el faraón Elohim. Él es para el faraón Elohim. Es el principio de la agencia. Esa persona obra, actúa, habla en nombre de Jehová, pero el principio de agencia dice, él es como si fuera Jehová, Elohim. Pero no ontológicamente, como lo entiende el mundo romano. Entonces, cuando dice, es que Yeshua en el principio de agencia actúa en el nombre de Jehová, es Elohim, el mundo romano entiende que tiene ontológicamente es Dios. En el mundo hebreo lo entiende como que es legalmente
Elohim, no ontológicamente. Entonces, no es que se ponga a Yeshua en vez en el principio de agencia, cuando se hace algo por Yeshua, se está haciendo hacia Elohim, porque Él es el representante legal de Elohim. Eso se llama el principio de la agencia, que no tiene nada que ver con divinizar a una persona. Yo creo que lo más importante de todos estos datos es poder sacarnos la mentalidad romana y de poder ver realmente a Yeshua desde su verdad, desde la óptica hebrea. Porque solamente viendo a Yeshua desde la óptica hebrea vamos a entender qué es el Mesías, qué es la Torá, qué son los profetas, cuál es su obra. Porque en realidad, si tú no lo miras desde la mentalidad hebrea, no lo vas a entender. Y nosotros hemos mirado a Yeshua desde la mirada romana. Y eso está muy diferente a la otra mirada. Andrés dice, ¿quiénes son el mundo hebreo? Por lo que sé existen pocos cabalistas en Israel. Los demás son más judíos por tradición. ¿Mundo hebreo es todos ellos? Mundo hebreo tiene que ver con una conciencia que se llama Israel. Y la conciencia que se llama Israel, hemos dicho que tiene que ver con directo a Él. Ahora, ¿quién es Israel? El que no es pagano. Hemos hablado que está Israel y en lo que hemos hablado hoy día estaba Israel con su monoteísmo y está el paganismo. ¿Quién es Israel? Aquel que siente realmente al ser divino como el uno y el único. Sostiene su vida en Él solamente. No hay otros dioses fuera de mí. Esa es la conciencia de Yashar El. El Shema es la esencia de Israel. Entonces, ¿quién es Israel? Aquel que reconoce a este Elohim como el único de tu vida. ¿Es Elohim el único de tu vida? ¿Tú entiendes su Torá, su camino como tu camino? ¿Quieres fundamentar tu vida en Él, en su instrucción, en Él, aceptarlo como tu Elohim? Entonces eres Israel. Si tienes otros dioses fuera de Él, no eres Israel. Entonces, Israel es un estado de conciencia. No es solo un estado como un país, es un estado de conciencia. Y tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy día. O sea, lo que define a Israel es que Israel es el pueblo de Jehová Elohim. No es el pueblo ni de Apolo, ni de Saturno, ni de todos los otros dioses. No es. Y si tú eres del pueblo de Jehová Elohim, tiene una instrucción, un camino, una forma de vida. Básicamente las 10 palabras. Si tú te identificas con eso, eres Israel. Hagan el esfuerzo de pensar a Yeshua como un rabí hebreo. No como el Dios. Si es que nos queremos acercar a la verdad de Yeshua.
la verdad es que cada uno puede vivirlo como su corazón le diga. Pero si uno quiere acercarse a la verdad de Yeshua, él no tiene que ver con estas divinizaciones que se han hecho de él. Y que no significa que no tenga una gran grandeza que vamos a ir descubriendo después, pero que son entendidas de manera diferente por la tradición hebrea. Bien, muchas gracias por estar, gracias por sus preguntas, que tengan una linda noche. Laila Tov, Shalom.